con mucha alegría y gozo, ¿va? Si uno viene a la iglesia para estar bravo, mejor lo ve, hermano. Ni que viene a la iglesia va a estar enojado aquí. ¿Para qué? Con mucha alegría y gozo. Todo lo que se haga para el Señor, con mucha alegría y gozo. Usted viene para la iglesia con alegría y con gozo. Amén. Es que así es que funcionan las cosas. Si uno quiere provocar algo en Dios, uno no necesita montarle un show al Señor. El Señor conoce la intención del corazón. Y eso es lo que Dios bendice. Amén. Cuando usted tiene el buen deseo y la buena voluntad. Amén. Así que en esta noche, iglesia, que Dios le bendiga. Dios bendiga a la familia Perdomo que están con nosotros. A su nombre, Dios les bendiga. Poder disfrutar, amén, con la vista lo que ellos disfrutan por allá. Ahí a través del WhatsApp nos toca ver, amén, como los manguitos y todo lo que disfrutaban por ahí. Qué bueno. La vida hay que disfrutarla. Hay gente que ni siquiera pueden ir a un restaurante porque es pecado. A todo le llaman pecado. El Señor nos dejó muchas cosas para que las disfrutáramos en el temor de Él. Amén. Comer es bueno. La glotonería es pecado. Que usted esté lleno y le esté metiendo más a la barriga. Amén. O solo piense en comer, que es reprender el espíritu. La Biblia dice, según el libro, ¿verdad? Que según la Biblia, que hay tiempo para todo. Amén. La gente todo le llama pecado. Y mire, hermano, estamos bajo un sistema religioso tan tremendo hoy en día. Y eso no es de ahora, eso siempre existió. Y por eso es que la iglesia, hermano, pierde la sensibilidad de las cosas que el Señor quiere enseñarnos. Amén. A su nombre. Yo por poquito me convierto en un religioso más en esta vida. Pero Dios nos va dando madurez en la palabra del Señor. Y vamos escudriñando. No es el hombre. Porque es terrible cuando nos dejamos llevar por los hombres. Porque los hombres hacen como a ellos les place o quieren llevar las cosas como ellos quieren que se lleven. Pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta que hay cosas que ni siquiera están cerca de lo que ellos tienen establecido en sus iglesias, ni por cerca, a las cuales Jesús llamó, hermanos, normativas, a su nombre. No hay nada más lindo en esta vida que ser libre, hermano. Amén. Es como una palomita cuando está en una jaula, y así nos tenía el diablo. Pero cuando llega Jesús nos da libertad, y el Señor quiere que aprendamos a volar en el nombre del Señor. Sobre todo, hermano, en el temor de la palabra de Dios. A su nombre. No pueden ir un tiempo al parque porque también es pecado. Todo es pecado, hermano. Todo es pecado. Y es bueno que escudriñemos la Biblia. Porque hay momentos que nosotros le llamamos pecado a algunas cosas, pero nosotros estamos cometiendo pecados peores que esas cosas. Y estamos ocultos, nadie lo sabe. Solo lo sabe el corazón, que estamos cometiendo graves pecados. Y esas son las cosas que Dios muchas veces desaprueba en la vida cristiana de los hombres. Yo por eso el evangelio yo no lo aprendí y no quiero vivirlo como... es que aquel vive así. No, yo vivo mi experiencia con Dios. Pero para eso debo leer la Biblia. Si yo no leo esta palabra, estoy mal. Aquí está el manual de la verdad. ¿Usted quiere ser libre? Lea la Biblia. Y la pregunta es,
¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Esas interrogantes aparecen en la Biblia. Hay gente afuera que se pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Nosotros podemos explicarle. Pero a veces dentro de nosotros en la iglesia hay gente que se anda preguntando, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Dígale que está a su lado, hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Especialmente una. Y esa una es la que muchas veces formula una barrera entre usted y Dios. ¿Cuál será? Solo usted lo sabe. Pero en la Biblia hay un caso muy importante. Muy importante. A su nombre. A veces vamos a creer que estamos en la iglesia y que creemos que somos salvos. El problema es cuando Dios empieza a pedir esa barrera que existe en nuestras vidas para que nosotros podamos ser salvos. A su nombre. Este caso aparece en la Biblia, hermano, y es bien impactante, bien hermoso, porque yo predico lo que el Señor me da, hermano. Yo predico lo que el Señor me da. Y el Señor ponía esto en mi corazón, en mi mente, y yo empiezo a hablar con el Señor, pues. Yo tengo mi forma de hablar con Dios. Amén. Tengo mi forma de preguntarle y me preocupo cuando le digo al Señor, Señor, ¿qué podemos aprender hoy? ¿Qué podemos aprender hoy? Hoy, ¿qué podemos aprender? ¿O qué puede remarcarnos en nuestras vidas hoy? Porque esta es una buena oportunidad para remarcar puntos en nuestras vidas. No solo es venir a la iglesia, aplaudir y ya estuvo. Yo me congrego, ¿no? Aparte de congregarnos, Dios nos pide algo más. Amén. Y el Señor ponía esta palabra, este pensamiento en mi corazón. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Ah, bueno, los mandamientos conocemos y practicamos, pero el Señor fue más allá de eso. A su nombre. Y muchas veces Dios no habla con gente que, hermano, que ignora la palabra. Dios habla con gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y la pregunta es en esta noche, ¿cuántos conocen la palabra del Señor? Voy a preguntar aquí, ¿cuántos conocen la palabra del Señor? Participe en el culto. Cuando usted venga al culto, no venga a estar todo mudo ahí, hermano. Si usted es libre para adorar al Señor. Amén. ¿Cuántos conocen la palabra del Señor? La obediencia empieza en lo poco, no en lo mucho. Ustedes no están sujetos a mí, ustedes no son esclavos. Pero la iglesia tiene una forma como el Señor, hermano, dirige la iglesia del Señor. Amén. Yo pregunté una vez más, ¿cuántos conocen la palabra? Pero no solo por encima, las pastas, las hojas. ¿Cuántos conocen la palabra los que están aquí? Qué bueno, que conocemos la palabra. Eso significa que leemos las Escrituras. Conocer la palabra es leer la Escritura, escudriñarla, y a través de ello adquirimos algo importante, que es la libertad de nuestras vidas. Eso dijo el Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el que lee la Biblia está leyendo la verdad. A su nombre. Yo no me dejo llevar por mucho cuento, hermano, barato que hoy en día existe. No. Puede ser el hombre más heavy que exista. Evangelista, pastor, lo que sea. Algo tiene que tener que Dios le está pidiendo. Sí, que nos ha entregado, una área que nos ha entregado en su vida. Dígale que está a su lado, tú tienes una área que tienes que entregarle al Señor. Vamos, dígale, una área, esa área. Dios no quiere las que ya le entregamos. Si a Dios no le interesa, ya Dios, eso dice el Señor, ya eso ya me lo entregaste.
lo que no queremos darle a Dios, a su nombre. Me encanta la forma en cómo empieza el capítulo 10 del libro de Marcos, la forma en cómo Jesús enseñaba. Es algo que el Señor quiere hacer en esta casa. En esta casa Dios no quiere una secta, no quiere sectarios. Dios no quiere en esta iglesia una religión más. Dios quiere gente que tenga una verdadera relación con Él, que pongamos por obra su palabra, a su nombre. Mire lo que dice la Biblia, y empiezo con este versículo precioso. Marcos capítulo 10, y voy a leer el versículo 1. Amén. Porque el resto es bien importante, es una gran enseñanza y cátedra que Jesús les dio a estos hombres de estos días. Amén. Vamos a leerlo. ¿Tendremos tiempo de leerlo? Sí, tenemos tiempo de leerlo, el capítulo 10. Y vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, dice a la letra: levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. O sea que para Jesús, hermano, era ya Jesús tenía esa costumbre de enseñarlo. Él lo hacía, su forma de predicar era enseñar. Jesús enseñaba. Por eso es que a la gente le quedaba claro el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Entonces dice la Biblia: y de nuevo les enseñaba como solía. Viene el resto. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Diga conmigo, ya esta es una mala intención. Porque el que pregunta porque quiere saber más, no se le puede cerrar el cielo. Pero el que pregunta porque sabe, y para ver si estamos equivocados, en el caso de Jesús, si estaba equivocado, ya es un pecado en el nombre del Señor. Y mire cómo dice: y acercándose los fariseos y les preguntaron para tentarle, y era lícito, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos sabían, en el nombre del Señor. Pero quiero que esté sentado. Siéntese. Siéntese para que no proteste. Pero mientras esté sentado, no reniegue en su mente de la palabra, porque es pecado. Siéntese. Como decían los viejitos de antes: tenés juicio vos, tenés sosiego. Amén. Entonces usted también tenga juicio en su mente y en su corazón. Amén. Sujete su mente, santifique sus pensamientos. Dígale a Dios: santifica mi mente, santifica todo mi ser, Señor, para mientras que yo esté sentado, relajado, no proteste en mi vida o dentro de mí por la palabra. Amén. O por quien la da, porque si también por uno también es problema serio también. Amén. Todo esto es cuestión de enseñarlo, porque es necesario enseñarlo todo. Entonces, leemos para que usted esté tranquilito ahí sentado, en el nombre del Señor. Ellos le dijeron, respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ahí está la pregunta. Ellos le dijeron: Moisés permitió dar cartas de divorcio y repudiarlas. Bueno, seguimos. Y respondiendo Jesús le dijo: oh, por la dureza de vuestro corazón, les dice. ¿Cuántos van entendiendo? Solo estamos leyendo, pero ya vamos entendiendo. A su nombre. Es como el niño, cuando le dice: papi, quiero esto, mami, quiero esto, papi. Y de tanto estar hostigando, usted le dice: toma, solo a quebrarse los dientes del cipote. ¿Por qué? Por estar exigiendo.
A veces nosotros debemos de aprender a ser sabios. Cuando papá o mamá dice no, es por algo. Deje de estar, ¿cómo se llama? Obligando a sus padres a sacarles un sí. A veces Dios pone eso. ¿Para qué? Para que no fracasen las personas. Pero aquí el pueblo era igual. De manera que Moisés tuvo que extenderle las cartas de divorcio porque ellos tenían duro el corazón. Cuando una persona tiene duro el corazón, esa persona, hermano, no va a medir el peligro, sino que lo que va a querer es tener lo que quiere, pero jamás mira las consecuencias por causa de su corazón endurecido. Y muchas veces decimos, es de Dios. Mire, hermano, en esta vida hay libre albedrío. Usted escoge qué camino coger. Pero el proverbista dice que todos los caminos son caminos de muerte. El único camino que nos lleva, hermano, a la vida eterna es Cristo Jesús. Y el camino del Señor es derecho. No tiene torcedura y tampoco tiene alguna añadidura, ni quebrachos. Así es, ¿verdad? Quebrachos son como atajos. Como atajos, no tiene quebrachos el camino del Señor. El camino del Señor es derechito. Amén. Jesús les dijo aquí está claro para aquellos que, hermano, hablan tanto del divorcio. No es el tema que voy a referir, pero como estoy dándole quiero que tengamos un contenido fuerte de la enseñanza del Señor. Amén, en el nombre del Señor. Y quiero que usted vea cómo el Señor les enseñaba, cómo resolvía temas difíciles de contestar preguntas, hermano. Es que así es el hombre cuando quiere pecar. El hombre que quiere pecar siempre anda buscando una excusa en la Biblia. Es que la Biblia dice eso. Pero que tú das el texto, pero no es el contexto. No das todo lo que dice la Biblia referente a lo que quieres hacer. Amén. Agarramos lo poquito que nos conviene para poder pecar. Y el Señor, amén, aquí es claro cuando les dice, respondiendo Jesús, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, diga conmigo, está hablando Jesús. ¿Cuántos hermanos respetan y honran la palabra de Jesús? Seguro. El que no honra y no respete estas palabras, hermano, pues está en desobediencia. Aquí no es el hombre que está hablando, aquí es Jesús que está hablando. Jesús es la máxima autoridad. Él es el dueño de todas las cosas, el dueño de esta palabra. Amén, a su nombre. Entonces sigue, por eso, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. De ahí sigue diciendo, amén, en el nombre del Señor, por eso dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Está hablando con los fariseos. Acuérdese que esa gente no era cualquier gente. Amén. Recuerden que estaban interrogando al Señor y el Señor les dio una explicación profunda acerca de la carta de divorcio. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Qué lindo. Por tanto, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. En casa, volviendo los discípulos a preguntarle, amén. Ellos estaban curiosos, los discípulos. Los discípulos estaban atentos, hermano. Imagínense, porque escuchar hablar al maestro de temas que nunca se habían tocado, porque estaban prácticamente esos temas estaban enterrados. Porque quienes tenían el control de ese tiempo era toda esta gente que hacía y deshacían como ellos querían con la palabra de Dios. Amén, en el nombre del Señor. Pero cuando llegó Cristo, no soportaron la verdad. Amén. Por el Señor, por causa de ustedes, por la dureza de sus corazones, se permitieron estas cosas. No fue Dios, fue Moisés que se las dio a ustedes, por ellos mismos, a su nombre. Entonces yo quiero que usted vaya entendiendo la enseñanza. Los discípulos estaban atentos. Ahora la pregunta es, ¿cuántos discípulos hay aquí? El discípulo siempre debe estar atento a su nombre. Debe estar atento para aprender. Por eso usted viene a la iglesia. ¿O a qué viene a la iglesia? ¿A pasear? No, usted viene a la iglesia para Dios reenseñarle lo que usted no sabía, a remarcarle lo que ya sabe. Porque, hermano, de hecho, a veces nosotros somos olvidadizos en todo. Y sobre todo la palabra del Señor conviene
Al diablo le conviene que olvidemos la palabra del Señor. Por eso es que el Señor nos habla los temas constantemente de las enseñanzas. No mire quién está enseñando. Usted vea, amén, en el nombre del Señor, la palabra que Dios está transmitiendo a través de esa persona. La palabra que Dios va a traer a su vida para bendecir su vida. A su nombre. Aunque en todo caso, no todo el mundo puede predicar, porque la Biblia dice también que el que predica, predícate a ti mismo. O sea que aquí cabe lo otro, que hay que hacer una corrección en esto también, porque no todo el que quiera, hermano, enseñar, puede enseñar si no está viviendo lo que está predicando. ¿Por qué? Porque el sabor ¿dónde está? El sabor está cuando tú y yo lo ponemos por obra. Entonces tenemos autoridad para hablar la palabra del Señor, pero cuando no lo vivimos, no hay autoridad. El diablo se ríe a través de esta palabra tan sencilla. Y en este tono de voz hay libertad. Los espíritus se revuelven, se sacuden, se revuelcan. ¿Por qué? Porque hay una palabra de autoridad en el nombre del Señor. Pero cuando los que nos paramos aquí no tenemos el carácter moral a lo mejor para predicar, el diablo se ríe, esos pobres locos, dice. Ni ellos mismos ponen por obra esa palabra. Amén. Pero seguimos aquí. Vaya entendiendo. Hablamos de los discípulos y vamos rapidito. Por tanto, lo que... Bueno, ya lo leímos eso, ¿verdad? Dice... En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y le dijo, cualquiera, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Vamos entendiendo, no necesitamos explicar esto, ¿verdad? Vamos corriendo porque quiero llegar al punto donde quiero llegar. Ahora sigue diciendo el Señor en el 12. Y si la mujer repudia a su marido, le habló al hombre y le habló a la mujer, y se casa con otro, comete ¿qué? Adulterio. Seguimos acá, ¿estamos claros? ¿Va? ¿Quién habló? ¿Quién respondió? Fue Jesús. Tenemos un fundamento básico acerca de esto, poderosísimo, que no puede ser quebrantado. Amén a su nombre. ¿Cuántos confían en la palabra de Jesús? Pregunto, ¿es más confiable? Apláudale al Señor si puede aplaudirle. La pregunta ¿es más veraz, es más confiable el consejo de Jesús a través de la palabra o el consejo de un hombre normal, único y corriente que venga a hablar lo contrario que está escrito? Yo confío en la palabra del Señor. Si a mí me enseñan algo que está, hermano, algo contrario a lo que está escrito, yo no puedo atender ese consejo. Yo voy a atender el consejo que está escrito. Pregunto, ¿entendemos esta parte? Esto es profundo, es bonito estudiarlo en el nombre del Señor para que tengamos base para defendernos en la vida. Porque si no tenemos bases y armas en esta vida, no nos vamos a poder defender contra las acechanzas del diablo, contra sus enseñanzas, contra tanto hombre, hermano, que lo único que busca es lo suyo. Amén. Entonces, esto es importante. Jesús habló, les enseñó una cátedra, hermano, poderosísima. Les dio una cátedra y una respuesta, hermano, tan poderosa que los discípulos quedaron sorprendidos. Pero el Señor se los llevó a solas. ¿Por qué se los lleva el Señor a solas? Para terminarlo de instruir. ¿Por qué? Porque ellos serían los próximos predicadores. Amén. Ellos lo vieron, fueron testigos oculares, oyeron, lo vieron, caminaron con él y sobre todo sabían que Jesús era un ejemplo a seguir. Por eso necesitaba, siempre se lo llevaba aparte. Después de predicar, tenía un tiempo con ellos y les decía y les concretaba el mensaje, hermano, de la palabra de nuestro Dios. Amén. Todo argumento, todo lo que se le ponga a la Biblia y nos traten de enseñar, por muy bonito que sea el mensaje, hermano, si no lleva esta base con esta verdad, no es mensaje. El mensaje tiene que llevar este fundamento, la Biblia. Este fundamento que aunque la palabra sea dura, nosotros tenemos que abrazarla, besarla, tenemos que adorar esta palabra, tenemos que, hermanos, ser fieles a ella en el nombre del Señor. Aunque nos desechen por lo que está escrito, porque todo aquel que practica la verdad siempre va a ser desechado. Pero el que se conjugula con gente que, hermano, vive en falsedades, usted va a ser amigo de todo el mundo. Pero el que siempre vive la verdad, no le va a ir fácil en esta vida.
Jesús dijo que por causa de la verdad iban a ser perseguidos. Y si nosotros nos ponemos en la verdad, también vamos a ser perseguidos. A su nombre. Perseguidos por muchas personas, por el mundo. Amén. Paso a lo siguiente. Dice el siguiente versículo 13. Amén, en el nombre del Señor. Yo he predicado estos mensajes y un día prediqué yo en una boda este mensaje. Como yo no tengo muchos nervios ni miedo, hermanos, para predicar. Y a mí me encanta predicar cuando veo gente que ni siquiera conozco, pero que Dios los conoce. Se sacuden, hermano, en el nombre del Señor. Y por eso es que el predicador tiene que tener solidez en la palabra del Señor. El predicador tiene que saber que no tiene negocio con los hombres. El único negocio que tiene es con Jesús de Nazaret. Predicar su verdad y lo que el Espíritu Santo, hermano, diga a su nombre. O sea que ahí uno tiene que votar, ¿cómo se llama? Tiene que votar hasta que, de manera que se vuelve un poco tosco, un poco duro. Entonces uno vota como que vota lo... ¿Cuál es esa palabra, hombre? Vota la ética, vota todo. Pues se sale el indio. ¿Quién es de verdad? Pues vaya, para que usted sepa, se destapa, porque así es la palabra de nuestro Dios. Amén. Y sigue diciendo el versículo 13. Y le presentaban otro tema. Mire cómo el Señor estaba. Diga conmigo, el Señor le gustaba compartir con los pecadores. Y los religiosos no miraban muy productivo eso. Y aparte de eso, el Señor le gustaba compartir con los niños. Y tampoco lo miraban muy productivo porque, mano, estás perdiendo el tiempo con los niños ahí. Dígale que está a su lado, nunca desechen los niños. Es lo que tenemos que aprender todos. A los niños, cállate, porque no sé qué. A veces cometemos graves errores en la vida. Pero los niños, nuestros hijos, son importantes. Cualquier niño, quien sea, de quien sea y como se llame y donde sea, los niños son tan importantes para el Señor que no pueden ser maltratados, hermano. Ni desechados, ni despreciados. Porque Jesús no los despreció. A su nombre. Y a veces ni siquiera tomamos en cuenta a los niños a su nombre. Pero Jesús fue un ejemplo tan maravilloso que tomó en cuenta a los niños a su nombre. Por eso esta casa a su nombre tiene que tomar importancia a todo. Modelo a seguir se llama Jesús de Nazaret. A su nombre. Denle ese fuerte aplauso al Señor porque Él se lo merece. Por eso es que aquí casi jóvenes vemos, hermanos, participando. Niños que ya están con todo. No se los impedimos, lo único que les aconsejamos, pórtense bien. Pórtense bien con Dios, sírvanle a Dios, ámenlo, adórenlo, sean fieles, guárdense para Él, para que puedan ser ejemplo para otros niños, otros jóvenes también. ¿Verdad? Bueno, entonces dice la Biblia con el otro tema, y le preguntaban, y le presentaban niños para que los tocase. Imagínense, hermano, qué maravilloso lo que tenía el Señor, ¿verdad? Mire, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Óigame bien, ¿quiénes los reprendían? Los discípulos del Señor. O sea que, hermano, si estos discípulos cometieron estos errores, ¿cuántos errores hemos cometido nosotros? A su nombre. Pero vino el Señor cuando vio este caso, que los discípulos reprendían a los que se los presentaban, viéndolo Jesús. Yo me imagino la mirada del Señor, ¿verdad? Bien, mire, si hay alguien que ama la justicia, se llama Jesús de Nazaret. Él es justo. Diga conmigo, Jesús es justo. Jesús ama la justicia. Cuando el Señor venga, va a poner orden en este mundo. Usted verá la posición que van a tener los ricos, los poderosos y los que vieron morir miles y millones de niños, morir por un bocado de pan. Y ellos teniendo sus riquezas y sus tesoros.
Mire, yo le voy a dar una cosita. Cuando Dios nos dé recursos, compartamos con los que no tienen el pan. A su nombre. Dígale que está a su lado, cuando Dios te dé, o si ya te dio, compartamos. Amén, con el que no tiene un pancito. A su nombre. A su nombre. Aquí hay cantidad de familias que a lo mejor tienen alguna necesidad, pero no tanto aquí. Fíjese que aquí la gente, usted le lleva un pan, al siguiente día está en la basura ya tirado, porque no le gustó, no se lo comen. Aquí hay mucha gente, hermano, que desprecia. Este país nunca ha pasado una necesidad como las necesidades que pasan en nuestros países. Nuestra gente, nuestros niños, ellos saben lo que es aguantar hambre. Saben lo que no es gozar de un par de zapatos. Saben lo que no es gozar de un alimento como el que comemos nosotros. A su nombre. Esa gente desea un huevito aunque sea. A su nombre. Y nosotros que nos comemos una docena en un tiempo. Y todavía estamos renegando. Yo lo digo por mí también. Eso no, me encantan los huevitos, hermano. No tiene idea. Pero bueno, Jesús cuando los vio, tan lindo mi Señor, que los volteó a ver y mirándolos, miren, viéndolos Jesús se indignó. Pregunto, ¿qué significa la palabra indignar? ¿Qué significa la palabra indignar? ¿Ah? ¿Sé qué? Se enojó el Señor. No tengo la respuesta. No, yo creí que me iba a dar la respuesta, porque le acepta el micrófono. Perdóneme, yo creí que me iba a dar. Que se enojó. ¿Qué más? Rudy. Se enojó, dice hermano Rudy. Se airó. El Señor se molestó. Y el maestro y se enojaba. Ahora nos ven a nosotros que ni siquiera. Es como nos vamos a comparar al Señor. Ay, se enojó el hermano, el pastor Omar está enojado. ¿Y qué de malo tiene eso? No tiene nada de malo. No podemos nosotros llevarlo y enterrar a una persona porque se enoja. Eso es normal que se enoje. Se enoje, pero que no se aire, porque si se aira va a cometer graves problemas. Y el Señor, al ver que los discípulos reprendían a las personas que representaban a Jesús, a los niños, para que los tocase, el Señor, dice la Biblia, que se indignó y les dijo: dejad a su nombre, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mire bien, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, agarró a los niños en los brazos. Mire, qué lindo a su nombre. ¿Cuántas veces ha chineado usted un niño aquí? ¿Ah? ¿Cuántas veces ha abrazado a un niñito de eso usted ahí, chinealo? Veniste, papá. Allá anda correteando, no, que lo agarre la nana, el tata. Y bueno, lo ayudamos. Ayudarlo, chinearlo ahí, tenerlo un rato. ¿Usted cree que a Dios no le agrada eso? A Dios le agrada. Ese es el pueblo de Dios. Imagine que el hermano tiene 4 hijos, 5 hijos. Y el pobre, ¿cómo va a poder con los 5 agarrarlos? Él tiene 2 manos. Usted que no tiene ni uno, los tiene grandes ya, agarre uno ahí, para que se recuerde. O si nunca los chineó, dígale: Señor, perdóname porque no chineé a los míos, están grandes, pero voy a chinear este. Compensar lo que no hice. Lo voy a hacer esta misericordia con el hermano, ayudarle en el culto para que él se goce también. Esa es la iglesia de Cristo. A su nombre. Es que nos aplauden. Aplaudan. Es que, a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor no los despreció, no los desechó. Y al final el Señor les dijo: vengan mis hijos. ¿Por qué? Porque, hermano, la vida de un ser humano se marca en la niñez. Y a veces nosotros hemos marcado a nuestros hijos.
hemos dañado a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque también a nosotros nos dañaron un día. Pero nosotros estamos a tiempo para corregir cualquier cosa. Despertar y decirle: Señor, lo que no hice con mis hijos, perdónamelo, pero quiero empezar a hacer justicia. Quiero hacer justicia. Quiero hacer lo que a ti te agrada que hagamos como hijos de Dios. A su nombre. Qué lindo es. Dígale a los que están ahí: los niños son importantes en este ministerio. Los niños de los hijos de nuestro hermano deben ser vistos como nuestros hijos. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle ese fuerte aplauso al Señor en esta poderosa hora. Ve que hay cosas importantes que aprender. El reino de Dios es tan extenso que necesitamos escudriñarlo. Porque no solo de una cosa podemos nosotros creer que somos salvos. Hay muchas cosas que a lo mejor no estamos practicando y no queremos ceder, entregárselas al Señor, y no vamos a poder heredar el reino de Dios. A su nombre. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿los qué? Los bendijo. Una enseñanza para la iglesia y un consejo: bendiga a los niños. Ves el niño que es tremendo, es toro juego, hermano. Agárrele la mollera, mire. Te bendigo en el nombre de Jesús, siervo de Dios, dígale. Ya va a ver a lo que se está profetizando ahí. ¿Usted cree que a Dios no le va a agradar? A veces nuestras palabras, hermano, hieren a los niños. ¿Sí o no? Somos mal hablados y estamos maldiciendo la creación de Dios a veces, cuando debemos de ¿qué? Bendecirlos. Entonces vamos a tener una iglesia y un ministerio de niños que se van a convertir en hombres y de niñas que se van a convertir en mujeres, pero siervas y siervos del Altísimo. Es el deber de nosotros los discípulos orar y bendecir nuestros niños a su nombre y nuestros hijos a su nombre, para que el Señor no nos regañe. A su nombre. Señor, te va a regañar a un niño solo por así. Señor lo va a regañar a usted también. Claro, hay que corregir los niños, hay que direccionarlos a su nombre, porque de eso se trata. Porque el que corrige disciplina es el que ama. A su nombre. Porque no todo puede ser aplauso. Hay momentos que hay que corregir como Dios nos corrige. Y se ve que el tema importante de volverse como un niño es porque el niño confía. Confía, tiene confianza. El niño tiene una fe, hermano, ciega. Usted le dice a un niño: te voy a regalar algo. Y ese niño no se le olvida que usted le dijo que le iba a dar algo. ¿Y usted? Allá anda el niño, allá anda detrás de usted y lo queda viendo así. Porque usted prometió que iba a dar y ese niño tenía fe de que usted le iba a dar. Hasta que usted no le da eso a ese niño, usted no se lo quita de encima. Porque es perseverante a su nombre. Y nosotros los hijos de Dios debemos de ser como los niños. Tener una fe limpia, una fe y una confianza en Dios ciega. Debemos de confiar en Él. ¿Usted cree que el niño no confía en su padre? Confía en su padre. A su nombre. Y así debe de ser los hijos de Dios. También confiar en Dios como un niño. Lógico, Dios quiere que nuestras acciones sean como de adultos, responsables, para que no nos perdamos. A su nombre. En lo ingenuo debemos de ser como niños. En lo puro como los niños. A su nombre. Vemos dos casos tan maravillosos. ¿Qué tema más importante? El tema del matrimonio, el tema del divorcio,
y el tema de los niños. Mientras esta enseñanza se desarrollaba, apareció alguien que le preguntó a Jesús esto que el Señor puso hoy en mi vida. ¿Qué es? Es lo que dice el versículo 17. Y el versículo 17 dice, de manera, hermano Santiago, que los apóstoles deducieron al final de los versículos, qué difícil es esto. ¿Quién va a poder entrar al reino de Dios entonces? Si Jesús dice que no se puede dar carta de divorcio porque fue Moisés. Ahora los niños, a su nombre. Y ahora aparece este hombre porque estaba escuchando. Y dice en el 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado las rodillas, se postró ante Jesús. Oiga bien, delante de él le preguntó, maestro bueno, es lo primero que le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora nos damos cuenta que este hombre no era cualquier hombre. A este hombre le despertó algo fuerte en su corazón, la enseñanza de Jesús. Este ya había escuchado a Jesús hablar, a su nombre. Porque nadie puede venir a preguntar de golpe sin antes haber escuchado un mensaje que le cautivara la atención y lo incomodara. Y empezar a preguntar acerca de la profundidad del reino de Dios, de la salvación, de la eternidad, a su nombre. Muchas veces nosotros andamos buscando palabras que nos llenen para que nosotros deduzcamos que ya somos salvos. Y Jesús no, Jesús le habló directamente el problema que él tenía. Y se lo voy a leer en esta hora preciosa, como lo vamos leyendo. Entonces, se postró él de rodillas delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Diga conmigo, este hombre no era cualquier hombre. ¿Por qué? Porque los siguientes versículos delatan que este hombre era un practicante de la palabra de Dios. ¿Por qué practicante? Porque este guardaba los mandamientos de Dios. O sea que no estábamos hablando con cualquier persona. Esa persona pudo haber sido usted, yo, cualquier predicador de nosotros, a su nombre. Pero al momento que Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Es número uno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios, le dice. Ahora este hombre le está preguntando a Jesús, pero él realmente todavía no miraba quién era el Señor. A su nombre. Y viene el Señor y le dice, bueno, para ser salvo, le empieza a dar una lista. Los mandamientos, ¿sabéis? Le dice, mire qué tremendo, ¿verdad? Directamente le dice el Señor, la palabra tú la conoces, tú la sabes. Por eso yo le pregunté ya a ratos, ¿cuántos conocen la palabra de Dios? Y a veces conociendo la palabra del Señor cometemos delitos. A su nombre. ¿Cuántos están acá? ¿Le puede dar ese fuerte aplauso al Eterno en esta hora poderosa? Por eso la incertidumbre de la salvación, o sea, la salvación traerá grandes sorpresas el día que Cristo venga.
Porque así como este joven creía que ya la tenía hecha, muchos de nosotros vamos a creer que somos salvos ya. ¿Cuántos están acá? Se ve que esto no solo es de seguir a Jesús, es de aprender de sus enseñanzas y poner por obra sus enseñanzas. La salvación es un tema muy complejo, bonito, poderoso, pero muy delicado, porque nuestra salvación es tan frágil que la podemos perder por cositas que creemos que no la vamos a perder. ¿Cuántos están aquí? ¿Estamos aquí? Dele un fuerte aplauso a ver si está aquí. A su nombre. Entonces el Señor le dice: bueno, me llamaste bueno, pero bueno solo uno, y es Dios, le dijo. Jesús le dijo, 19, los mandamientos sabéis, le dice Jesús con certeza, le está diciendo, los mandamientos sabéis: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y este hombre dijo: estoy hecho. Estoy hecho. Porque el 20 dice: él entonces respondiendo le dijo: maestro, qué bueno maestro. Le dijo: maestro, todo esto lo he guardado. ¿Desde cuándo? Desde mi juventud. A temprana edad, este joven guardó la palabra de Dios. Conocía la palabra, guardaba la palabra, ponía por obra la palabra. Era un hombre rico, tenía dinero. A su nombre. Y quiero terminar con esto poderoso. ¿Por qué? Porque cuando él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, entonces Jesús, mirándole, lo miró. Y la primera reacción de Jesús es: le amo. Lo vio con amor. Entonces era el momento de decirle la verdad. Por eso, decir la verdad a alguien que está mal es importante en el reino de Dios. No podemos decir: vas para el cielo, si hay algo que todavía no se lo hemos entregado al Señor. Y el Señor lo primero que hizo fue amarlo, porque se había esforzado. El Señor apremió eso, que se había destacado desde su niñez. Se había esforzado en guardar los mandamientos del Señor. Y lo primero que hizo el Señor fue amarlo. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosita. No es mucho. Si ya hiciste lo difícil, esto también lo puedes hacer. Una cosa te falta. Me imagino, ¿verdad? Este joven pensando: ¿qué será? Lo mismo debe de preguntarse cada uno de nosotros que está aquí. ¿Qué será lo que me impide que yo pueda ser salvo? Usted ya le entregó un área, 2 áreas, 3 áreas, 4 áreas, 5 áreas. Pero hay una que dice usted: yo no puedo renunciar a ella. Te falta. Le dice: te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, y lo vuelve a ver a los discípulos del Señor:
Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente, amén, entrará. Mire, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, aquí el Señor en el siguiente versículo hace un pequeño énfasis y vuelve a remarcarlo, porque es aquí donde caemos nosotros, que todos los ricos serán condenados. No, no es así. Hay ricos haciendo la voluntad de Dios, que tienen muchos bienes, y así como tienen bienes, así bendicen a los que no tienen, y Dios se agrada de ello. El mal no está en que seamos ricos. El mal está que en nuestro corazón las riquezas sean primero que Dios. Ahora, cuando Jesús, porque ya me imagino, entonces, ¿qué iban a hacer los discípulos, hermano Santiago? A empezar a condenar a todos los ricos que encontraran. Todos los ricos no entrarán al reino de los cielos. Ninguno de ellos entrará, porque el Señor lo dijo. No, pero el Señor los vio. A lo mejor el Señor, pienso que vio alguna actitud de ellos, como la de nosotros. A veces cuando le está cayendo palo al hermano, volteamos a ver al hermano. Hacemos así. Ni siquiera disimulamos que, hombre, hermano, que le está cayendo al hermano. Pero bueno, dejemos el tema ahí. Prosigamos aquí. Cuando el Señor, entonces Jesús, mirándolos alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, les remarcó 2 veces: hijos, les dijo, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían, ¿cómo? A los que confían en sus riquezas. Aquí lo que les dice el Señor fue algo diferente. Ya no le habla de los ricos, sino le habla de las riquezas. Dígale que está a su lado: tú puedes tener riquezas y puedes ser salvo. A Dios ama la justicia. ¿De qué te sirve que estés lleno de dinero y no puedas compartir con alguien que lo necesita? ¿Cuántos millonarios hay en este mundo? Magnates a su nombre, que pueden darle de comer a la gente, pero no le dan de comer a su nombre. Termino de leer esto rápidamente. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Ya esto eran los discípulos. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Ya Pedro le dijo: todo lo hemos dejado y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa, óigame bien, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Resumo todo esto. Por ejemplo, si en el caso de nosotros tenemos familia que no aman al Señor, se oponen al evangelio, y tú estás sirviendo al Señor, y eso no te impide, por más que se opongan, hermano, en el nombre del Señor, es a lo que el Señor se refiere. No es que vamos a empezar a abandonar a la gente. No, el Señor se refiere a todo aquello que se opone, hermano, contra Él, y que nosotros los cambiamos a ellos por Él, a su nombre. Entonces el Señor, Dios nos va a recompensar de manera poderosísima. Ahora, este hombre había quebrantado en el nombre del Señor uno de los mandamientos más importantes. ¿Cuál era? Yo quiero que vea Éxodo capítulo 20, versículo 3, en esta hora preciosa.
Y a lo mejor no pueden ser, hermano, mire lo que dice. Versículo 20 del libro de Éxodo, ¿cómo dice? No tendrá dioses ajenos delante de mí. ¿Eso qué significa? Una barrera. Una barrera, hermano, que impide que usted pueda amar a Dios primero que todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este hombre tenía un impedimento y una barrera que era su dinero, sus riquezas, sus posesiones. Dirá usted, pues nos salvamos porque nosotros no tenemos ni plata ni donde caer muerto ahorita. No tenemos ni para lonche mañana. No tenemos ni siquiera para nada. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor no tengamos. ¿Verdad? Literalmente. Pero puede ser otra cosa. ¿Qué está ocupando tu corazón? Que está impidiendo que tengas una buena relación con Jesús. ¿Qué es lo que tiene más prioridad? Y voltéame a ver aquí, hermano, porque hay gente que hay que hablarle directo a la cara. Y la gente tiene que, y yo tengo que ser oportunista para hablarle a esa persona como Jesús, hermano, usó esta parte para, hermano, darle esa oportunidad a esta persona y hacerle saber que había una cosita en él que iba a impedir que entrara en el reino de Dios. Ahora, usted que está aquí, ¿hay algo que pueda impedirle a usted que entre en el reino de Dios? ¿Qué es? Por eso les recalqué, ¿conocen la palabra? Sí la conocemos. Ahora, si tú eres ignorante, no conoces la palabra del Señor. Ahora, pero es imposible que alguien no conozca la palabra en estos días. Cuando, hermano, hay Biblias por donde sea. A su nombre, ¿cuántas Biblias tienes en la casa? Es difícil. Nos perdemos. ¿Por qué? Porque somos negligentes. Nos perdemos porque no nos gusta leer la palabra del Señor. En vez de estar invirtiendo una hora viendo un video, una predicación de alguien, métete una hora en la escritura. Léela, estúdiala y te darás cuenta cómo Dios te va a hablar. No te vas al YouTube a ver un predicador. Vete en tu experiencia, conéctate con el cielo, habla con Dios, una hora de palabra y le dices al Espíritu, Espíritu Santo, dame inteligencia, sabiduría, ayúdame a discernir tu palabra para adquirir el conocimiento de lo que está escrito y pueda ponerlo por obra. Y te darás cuenta que cambiará tu relación, cambiarán las prioridades en tu vida y pondrás a Dios en primer lugar antes que cualquier cosita a su nombre. O sea, que Dios nos invita hoy a trabajar en lo que está tomando más lugar en nuestros corazones que a Dios. ¿Cuántos están acá? Si tu mamá ocupa el primer lugar antes que Dios, tenés que entregarle esa área. Si tu papá ocupa el primer lugar en vez de Dios, hay problemas. Si tus hijos ocupan el primer lugar antes que Dios, hay problemas. Y viceversa, y podemos contabilizar todo lo que hay en el nombre del Señor. A Dios no podemos quitarlo de nuestro corazón. El amor hacia Dios debe de ser primero sobre todas las cosas en este mundo y sobre todo ser humano que exista sobre la faz de la tierra. Él es primero, segundo, tercero, porque Él es el dueño de nuestros corazones. A su nombre. Dígale que está a su lado, hay mucho que aprender. Por eso tienes que congregarte, dígale, para que oremos juntos. Amén. No, pues si venimos ya a pasar el culto, ¿a qué venimos? Ni a orar venimos. A su nombre. Que Dios nos ayude en todo. Que nos ayude. Aunque primero voy a comer antes de irme para el culto. Y comemos, no nos importa, sentados 2 cachetes son las 8 y nos venimos para acá ya tarde después. Estamos dándole prioridad al bocado, al estómago, antes que al Señor. Su nombre. Ya nos van a poner serios, ¿va? Y aunque se ponga serio, a su nombre, no me importa. Yo soy feliz con el Señor y predicando la verdad. Dele ese fuerte aplauso al Padre en esta hora preciosa, su nombre. Trabajemos en el área que Dios nos está pidiendo. A su nombre. Y usted que está al otro lado,
El evangelio no es difícil. Tú y yo lo hacemos difícil. Esto no es cuestión de reglas humanas. Es cuestión de práctica en esta palabra preciosa. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz noche. Shalom, shalom. Maranata. Cristo viene pronto. Feliz noche.